Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Hay algo que distingue a los revolucionarios de los que no lo son, y es la actitud ante el futuro, la actitud ante las grandes metas, la actitud ante los grandes objetivos a lograr. Empiezo por decir que quien no tenga una actitud de combate, una actitud de confianza en la revolución y en su fuerza, una actitud de confianza en el pueblo y en su inmensa capacidad de lucha y de trabajo y de creación, no será jamás un revolucionario. Bueno, quiero comenzar también dedicándoles un poema además que le da nombre al programa de hoy, Ardiente Profeta de la Aurora. Y dice así: vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar al verde caimán que tanto amas. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de martianas estrellas insurrectas. Juremos lograr el triunfo o encontrar la muerte. Cuando suene el primer disparo y se despierte en virginal asombro la manigua entera, allá a tu lado seremos combatientes, nos tendrás. Cuando tu voz derrame hacia los cuatro vientos reforma agraria, justicia, pan, libertad, allí a tu lado, con idéntico acento, nos tendrás. Y cuando llegue el final de la jornada, la sanitaria operación contra el tirano, allí a tu lado, aguardando la postrera batalla, nos tendrás. El día que la fiera se lama el flanco herido, donde el dardo nacionalizador le dé, allí a tu lado, con el corazón altivo, nos tendrás. No pienses que pueda menguar nuestra entereza, las decoradas pulgas armadas de regalos. Pedimos un fusil, sus balas y una peña, nada más. Y si en nuestro camino se interpone el hierro, pedimos un sudario de cubanas lágrimas para que se cubran los guerrilleros huesos en el tránsito a la historia americana, nada más. ¿Saben de quién es? Estoy seguro que muchos lo conocen, pero además, viniendo del autor, pues adquiere un valor extraordinario. Che Guevara, Canto a Fidel, escrito en México en 1956. Bueno, feliz sábado, queridos amigos. Este es un café con Daniel especial, de sábado a las 12 del día, desde La Habana, Cuba. Y va a ser un café con Daniel especial porque va a ser un café dedicado a un hombre realmente legendario, un hombre que ha quedado en el corazón de muchísimas personas en muchísimas partes del mundo y sobre todo en el corazón de los cubanos, que lo veneran no solo por lo que pudo decir, no solo por haber sido una figura relevante en la historia, sino porque supo ganarse el corazón de la mayoría, de la inmensa mayoría de la gente de este pueblo. Un hombre respetado incluso por sus enemigos más acérrimos, que no importa que intente lanzar sobre él todo el fango que quieran, todos esos intentos de denigrar su figura, todos esos intentos contra su crédito personal, no es otra cosa que reflejo del tremendo miedo que siempre le han tenido a la fuerza de las ideas que él defendió, hasta el último instante de su vida. Profeta de la historia, un hombre que se adelantaba en el tiempo, que muchas veces asombraba con las cosas que nos decía,
sobre lo que podía ocurrir en el mundo, podía ocurrir en América Latina, en Europa, en diferentes lugares. Llegaba al futuro para regresar y alertarnos de la trampa, de la posible emboscada, del cambio de curso de la política de tal o más cual dirigente en el mundo, para advertirnos de los daños irreparables que le estábamos haciendo al sistema planetario, al ecosistema de nuestro planeta, para regalarnos sobre todo optimismo y fe a raudales, que era una de sus principales características, un optimismo enorme en el futuro, un optimismo enorme en su pueblo. Era sencillamente un hombre que cabalgaba un sueño grande y puro, un sueño puro que hizo soñar a su vez a todos los cubanos con ese futuro que él veía con absoluta claridad. Llevaba en la frente el beso del apóstol y en la mano la pomada de sanar cualquier injusticia. Veía más porque miraba más lejos. Los horizontes convergían en su voluntad de hacer y vencer cualquier contratiempo. Como toda figura legendaria, por supuesto, después de su desaparición física, muchas personas tienen su propio Fidel, y eso es algo que va a ocurrir de manera normal. El pueblo que lo quiere, el pueblo que lo ha seguido, que ha sido seguidor de su legado, las personas individuales que cada cual ven su Fidel, el Fidel que supo rectificar errores, el Fidel que en plena plaza era capaz de pararse y reconocer que se había equivocado en esa conversación enorme que tenía, esa conversación inigualable que tenía con el pueblo, en eso que la gente llama discurso, y que no era otra cosa que un diálogo que mantenía durante horas en la plaza. Por eso podía hacerlo así, por eso podía demorar tanto tiempo un discurso de él, porque él dialogaba y había un intercambio enorme con el pueblo, un intercambio rico, un intercambio único con ese pueblo que lo escuchaba y que creía en él. ¿No quieren ustedes una prueba más grande de la manera en que un pueblo puede creer a su líder? Como aquella canción, yo estaba recordando ahorita con unos amigos de principio de la revolución, después de toda la campaña anticomunista que se había hecho en Cuba por todos los gobiernos de turno, una campaña de más de 50 años, una campaña que había sido centrada en demonizar a los comunistas, y que en medio de esa situación surge aquella canción cuando Fidel lo empiezan a acusar de comunista. Empiezan a decir de la contrarrevolución y de los Estados Unidos que Fidel era comunista. Lo empiezan a señalar porque saben perfectamente bien que la propaganda anticomunista ha calado en mucha gente. Son años demonizando el comunismo. Y acusarlo de comunista era una herramienta para restarle posibilidades, para restarle a Fidel apoyo popular. Y la gente decía aquello tremendo de: dicen los americanos que Fidel es comunista. Dicen los americanos que Fidel es comunista. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. O sea, podían decir lo que quisieran del comunismo, pero la gente, si Fidel era comunista, el hombre que había derrotado a la dictadura de Batista, el hombre que ha hecho realidad las promesas que hizo en Moncada, porque el pueblo no estaba acostumbrado a muchos políticos que hacían promesas de todo tipo, pero a la hora de la verdad, esas promesas se convertían en nada. Esas promesas pasaban a ser sencillamente promesas escritas sobre el hielo. Pero Fidel no. Fidel estaba ahí y lo que había prometido en la historia resolverá, lo estaba cumpliendo. Era el Fidel de la reforma agraria, era el Fidel de la reforma urbana, era el Fidel que intervenía en las compañías extranjeras, era Fidel que desafiaba a los enemigos de la revolución, que llevaba la justicia hasta el último rincón de Cuba. Ese era el Fidel que la gente quería. Y por supuesto, si Fidel era comunista, pues entonces que los pusieran a todos en esa lista. Pero como decía, cada cual tiene hoy su Fidel.
algunos lo tienen a su conveniencia, si algunos arriman a Fidel a su conveniencia para justificar cualquier desatino. Y entonces resulta ser que son más fidelistas que cualquier revolucionario. Algunos que se han apartado realmente del pensamiento y del diario de Fidel y que lo esgrimen hoy como baluarte, como les decía, para justificar sus actitudes, para justificar sus comportamientos. Pero para el pueblo está Fidel de verdad. Para los revolucionarios está Fidel de verdad, está presente en la mayoría de los cubanos. Yo me voy a quedar siempre con ese Fidel de Moncada, con el Fidel que creía siempre en el futuro, con el Fidel que cumplía cada una de sus promesas, con Fidel, ese Fidel que viajaba al futuro y regresaba, con el Fidel que fue capaz, una de las cosas más que más me impactaron a mí de Fidel, era esa visión que tenía de la realidad, de los problemas del pueblo. Esa visión tremenda tenía de los problemas del pueblo. Yo recuerdo, siendo yo profesor en el pedagógico Enrique José Barona, cuando él se bajó con aquello de crear los preintegrales. Estábamos en un periodo especial, saliendo del periodo especial, del momento más difícil y crítico del periodo especial. Y estaban los preintegrales, él propone la idea de los preintegrales. Yo mismo dije, caramba, pero eso no puede ser posible. ¿Cómo van a hacer un pre de ese tipo? Y entonces el alumno bueno y el estudiante bueno, y el estudiante que va todos los días a clase, y el estudiante que hizo el preuniversitario con 1000 sacrificios, estudiando todos los días, va a tener entonces menos derechos que el que dejó el aula. Yo lo veía con mi lógica de maestro, de intelectual. Pero Fidel lo veía con su lógica de intelectual, pero también con su lógica de revolucionario a toda prueba. No me lo explicaron, sentí vergüenza de haber considerado equivocada esa idea. ¿Y en qué se basaba, para que me entiendan? Quizás ustedes han oído hablar también de los preintegrales por el tiempo pasado. Fidel propone que los estudiantes que hayan abandonado los estudios, estudiantes que cuando fuimos a ver eran exactamente estudiantes de sectores muy, muy humildes, aquel estudiante que haya abandonado los estudios, la muchacha que haya salido embarazada y que por razones del embarazo ha tenido que dejar de estudiar siendo muy joven, los varones que hayan tenido que dejar y ponerse a trabajar para poder asumir la crianza de su hijo, muchachas que se hayan desviado del camino en determinado momento, que se hayan dedicado a lo que nosotros en Cuba llamamos jineterismo, muchachos que también se dedicaban a ese viejo oficio de la humanidad, gente que haya abandonado los estudios porque sencillamente no podía costearlo. Y aquí me van a decir, bueno, ¿qué clase de disparate? Si en Cuba la educación es inclusiva y gratis para todos, sí, eso es verdad. Pero Fidel se percató como revolucionario de una cosa que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Es gratis, es cierto. Nosotros le damos todo gratis. Hasta el hombre que quiera hacer y la mujer que quieren hacerse doctores, lo que quieran estudiar, hasta el nivel más alto de estudio científico del país, es absolutamente gratuito. Desde que usted entre en preescolar hasta que es doctor y por ahí para allá. Eso lo paga el Estado cubano. Es una garantía, una conquista de la revolución cubana. Pero no todo el mundo, fíjese, percate, estaba en condiciones de estar en la universidad. Porque en la universidad cuesta, de todas maneras. Porque significaba una persona en edad laboral, en una familia humilde, que no está laborando, que está en la universidad estudiando. Y con las tecnologías modernas para la educación y demás, todo lo que está impactando en el proceso de aprendizaje, necesita una computadora, necesita una laptop. Hay que pagar los pasajes para viajar. Y sabíamos toda la situación que se estaba creando con los pasajes, lo caro que cuesta un pasaje. Por además ese muchacho tenía que almorzar, muchas veces tenía que merendar, tenía que vestirse y mantener un estatus además dentro de la universidad. Todo lo demás se lo daban, todo lo demás lo recibían de la universidad. Pero hay unas cuantas cosas que tenía que pagárselo y tenía que sufragarlo la familia. Y también había una gran presión sobre ese muchacho porque era un elemento importante para trabajar, para incorporar salario, para traer dinero a la familia. Entonces muchos muchachos de gente humilde no estudiaban en la universidad porque preferían ponerse a trabajar o abandonaban los estudios. También Fidel se percató de que por determinada razón había gente que abandonó los estudios
y en la mente de Fidel, que era un revolucionario auténtico, eso no era justo. No era justo. Y los preintegrales fueron un intento de equilibrar la balanza. Porque Fidel se percata que la mayoría de los estudiantes que estaban en la universidad eran blancos, hijos de intelectuales. Y peor, eran mujeres blancas, hijos de intelectuales. Y lo digo peor en qué sentido, es que llegó un momento que tú llegabas a una universidad prácticamente no había hombres. Bien, para la mujer, perfecto. Eso es una conquista de la revolución también. Pero estaban quedando muchísimos muchachos valiosos que no llegaban a la universidad porque preferían ponerse a trabajar para ingresar más salario a la familia. Y toda una serie de fenómenos sociales que se habían dado con el periodo especial que estaban impactando en la matrícula de esos estudiantes en la universidad. Y Fidel se da cuenta que eso no era justo. ¿Y qué hacía el preintegral? Bueno, facilitaba incorporarse al preuniversitario a esos estudiantes en horas de la noche y se les pagaba un estipendio. O sea, Fidel les pagaba, no me acuerdo si eran 200 pesos, por estudiar, por sentarse en el aula a estudiar. Yo me incorporé de inmediato como profesor. Cuando llegué no había plaza para mi especialidad de historia, había plaza de computación y me puse a trabajar como profesor de computación por la noche. Porque quedé sorprendido, realmente movilizado espiritualmente ante la grandeza de aquel hombre que se había dado cuenta de esas cosas. Había que equilibrar la balanza, había que hacer justicia, había que crear una política para llegar a toda esa gente. Porque era la visión que él tenía de las cosas. Y en el aula tuvo muchachos de todos tipos. Y la razón se la dio la vida a Fidel. Porque tuve muchachos en el aula que habían sido jineteros, que habían sido jineteras. Muchachos que habían tenido que abandonar los estudios precisamente por las cosas que él decía. Porque la chiquita había quedado embarazada, la muchachita había quedado embarazada muy joven. Y no podía estudiar y mantener a su hijo. Y yo vi toda esa gente en el aula. Se incorporaban masivamente, porque Fidel tenía una fe enorme, que era otra de sus grandes características. Una fe enorme, una gran fe en el ser humano. Y uno se impresionaba cuando veía a esos muchachos sentados en el aula. Muchacha que era jinetera o que era jinetero, que podía estar ganando esa misma noche dólares en cualquier lugar. Recibía los 200 pesos que el Estado cubano le pagaba y estaba en el aula porque quería salir de esas cosas. Y Fidel le daba la mano, le daba la posibilidad, le daba la oportunidad de crecerse. Y conocí a algunos de ellos que después llegaron a ser excelentes ingenieros. Tuve alumnos en el aula que fueron, una vez me tropezó uno que era ingeniero informático. Yo sentí un orgullo enorme por mi país, por Fidel y por el socialismo cubano cuando me lo encontré. Dos muchachas que llevaban una vida horriblemente pobre, solitaria, habían abandonado su casa, habían abandonado sus estudios, y las vi sentarse en el aula, a aprender y poner todo, aprovechar esa oportunidad al 100% que la revolución les daba y hacerse profesionales. Y muchos se hicieron trabajadores sociales, muchos se fueron a las aulas como maestros, muchos se hicieron ingenieros, se hicieron comunicadores, se hicieron periodistas. Yo me los encontraba después en distintos lugares y los miraba con un orgullo tremendo, porque la revolución les daba la oportunidad, pero ellos también la habían aprovechado, habían peleado duro para salir del hueco y para hacerse profesionales. Yo decía, qué grande es este hombre, qué grande es este hombre. Y esas son las cosas de Fidel que uno recuerda. Y con ese de Fidel que no me quedo. Con ese que estaba siempre al lado de los humildes. Con ese que era capaz de pararse y decir que se había equivocado con una franqueza extraordinaria. Con ese que iba al meollo de los asuntos. Y con el soñador, con el que creó, junto con Celia, aquella heladería Copelia, para que los cubanos tuviéramos el mejor helado del mundo. Y puede parecer eso hasta chauvinista. Tenía amigos argentinos y bromeaba yo con ellos, les decía que nosotros nos parecíamos a ellos en eso. Yo miré un cartel en Buenos Aires que decía que ahí se estaba vendiendo el mejor pollo del mundo. Yo decía, bueno, nosotros nos parecemos, nosotros todo lo que hacemos es el mejor del mundo, o sea, aspiramos a que sea lo mejor del mundo. Y Fidel soñaba con tener el hospital más grande, y más hermoso y más eficiente del mundo, en el Hospital Amajeira, para darle a los cubanos la mejor atención médica posible a su pueblo, para que nos las diéramos, porque ningún proyecto era un proyecto individual, eran proyectos colectivos. Por él batallaba, luchaba, no descansaba, tratando de lograr esas cosas.
y construir viviendas para todo en medio de dificultades enormes. Porque la gente se pone a juzgar muchas veces estas cosas. Dice, bueno, pero al final, digo, no, al final no. Al final es un país que desde que triunfa está bloqueado y está siendo agredido. Cuba está en guerra. Ignorar eso es un disparate. Intercambio comercial favorable con el campo, todo lo que tú quieras, pero Cuba estuvo en guerra. Cuba sufrió una agresión por Playa Girón. Cuba estuvo inmersa en una crisis de misiles. Cuba estuvo amenazada de agresión directa. Y levantar una economía en medio de un bloqueo económico cada vez más fuerte, en esas circunstancias, señores, es de verdad una proeza, una verdadera proeza. Cuba, cercada por todas partes, y este pueblo liderado por ese hombre enfrentando todas esas cosas. Y no se les olvide que Cuba tuvo que enfrentar a las bandas contrarrevolucionarias durante muchos años en el Escambray. Y eso requería muchos obreros. Realmente la limpia del Escambray, 40.000 obreros de la capital fueron al Escambray. Bueno, esos obreros tuvieron que abandonar su fábrica. Esos obreros hubo que armarlos, hubo que vestirlos, hubo que habituallarlos. Una guerra cuesta dinero. Y esa guerra duró años. O sea, no era un país en paz, tratando de salir, ¿no? Y en medio de esas circunstancias estuvo la voluntad hidráulica de Fidel, que llevó a construir decenas de presas en todo el país y llevar acueductos a muchísimos lugares donde no había acueductos. La voluntad eléctrica que triplicó, cuadriplicó la capacidad del país de producir electricidad. Los miles de escuelas que se construyeron en Cuba. Miles de escuelas, policlínicos, para llevar la salud al último rincón de Cuba. Los consultorios médicos a la familia. Realmente fue una obra extraordinariamente grande. Entonces, esta es la primera parte de este Café con Daniel que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a hacer una pausa, yo quiero que ustedes vean. Vamos a poner algunas imágenes de Fidel, yo voy a seguir hablando, vamos a hacerlo hoy de una manera diferente, vamos a ver si nos sale bien. Y bueno, vamos a ver imágenes de Fidel mientras conversamos. Bueno, no tengan que estar viendo a mí, sino que puedan ver imágenes de Fidel mientras conversamos. Y bueno, ya vieron el fragmento con que comenzamos este programa, y así va a ser la tónica que vamos a seguir. Entonces, una pausa para tomarnos un café. Hoy sábado, en esta sabatina, a las 12 del día, recuerden siempre que es a las 12 del día la sabatina. Y bueno, la hora de la verdad, que está saliendo martes y jueves a las 7 de la noche. Nos vemos en un minuto. Bien, esas imágenes de Fidel en los Estados Unidos son realmente impresionantes. Pero donde quiera que Fidel llegaba, donde quiera que Fidel llegaba, Fidel viajó a muchísimos lugares del mundo y los pueblos en todas partes del mundo lo reconocían como lo que realmente era. Lo reconocían como el líder revolucionario que era. Lo reconocían como el hombre que llevaba siempre puesto aquel chaleco moral que lo acompañó toda su vida. Aquel sentido del honor que lo acompañó toda su vida y que para él era fundamental. Era un hombre con creía firmemente en el honor. Estimaba que un ser humano, una de las, para no decir la principal cualidad que pueda tener, era el sentido del honor, que rozaba lo caballeresco, por lo caballeresco de ese tipo de personas que son capaces de poner el pellejo por defender ese sentido de la caballerosidad. No es el caballero abstracto, no es el caballero de película, es el hombre real que era capaz de sostener hasta el último minuto sus convicciones sin flaquear. Y eso la gente se lo respetaba en todas partes del mundo, los propios Estados Unidos, en cualquier lugar donde Fidel estuviera. Cuando fue a África, fue recibido igual, en Europa, en cualquier lugar donde era recibido, en América Latina. Hay eventos fabulosos, algunas de esas imágenes las veremos hoy aquí, en estos fragmentos que quiero compartir con ustedes. Yo creo que más que hablar yo,
sería importante que ustedes, esta recopilación que les he ido haciendo, pues ustedes puedan ver estas imágenes, que es nuestra manera de rendir homenaje al comandante en jefe, al gran líder de los humildes en este mundo. Porque sin duda, y estas imágenes que vimos lo confirman, Fidel trasciende cualquier frontera. Fidel trasciende cualquier frontera, porque fidelistas hay en todas partes del mundo. Fidelistas hay en todas partes. La gran fuerza, esa enorme solidaridad que defiende la Revolución Cubana es obra de Fidel, es obra de Fidel y su trabajo en todas partes. Cuando fuimos a Argelia en los años 60, en un momento en que los médicos, atraídos por las promesas de Estados Unidos con aquella campaña que buscaba dejarnos sin médicos, muchos abandonaban el país, un momento que era crítico desde el punto de vista de la salud, y Fidel mandó un contingente médico a Argelia, y así ha sido toda la vida. Yo recuerdo que les hablaba ahorita de los problemas con la comprensión que a veces uno puede tener con las cosas que Fidel hacía o no. Les hablaba de cuando yo no comprendí lo de los preintegrales, y después cuando me percaté de lo importante que eso era, de que no se trataba de cualquier cosa, que era realmente algo muy valioso lo que Fidel estaba haciendo con aquellos jóvenes que habían quedado desamparados de alguna manera, que habían quedado fuera de alguna manera de la atención y la visión del Estado, y cómo Fidel en un acto de justicia había equilibrado la balanza, dándole la oportunidad a esos jóvenes de reintegrarse al estudio y de rehacer sus vidas, de convertirse en profesionales, de saltar hacia el futuro. Y esa era Fidel, esa era su gran grandeza. Y yo recuerdo también, bueno, no fue la única vez en que yo quizá no entendí alguna cosa. Recuerdo cuando los televisores, y esto es más humano, más cercano a lo que uno quiere, ¿no? A las cosas que uno desea a veces. Pasábamos el periodo especial, estaba la batalla de ideas andando, y se acuerdan de aquello, ¿no? Fidel mandó a poner televisores en todas las aulas, o sea, una manera de enfrentar la carencia de maestros producto del periodo especial y modernizar los medios con que los maestros daban clases. Pues como parte de esta batalla se llevaron no solamente computadoras a todas las escuelas, fíjense ustedes, en medio de una crisis como el periodo especial, computadoras a todas las escuelas, se crearon aulas de computación con todos los hierros, y se llevaron televisores a todas las escuelas, y se creó aquellas clases, las teleclases que se daban para hacer más eficiente y llegar a más personas con los mejores maestros, esas teleclases, llevarlas a todos los estudiantes del país. Y en todas las salas había televisores, y hubo un momento en que esos televisores se empezaron a renovar por televisores cada vez mejores, televisores cada vez más nuevos. Y estaba la polémica, bueno, ¿qué hacer con los televisores que se están desechando? Que siguen útiles, que están, pero bueno, ya van a venir televisores más grandes. Estos primeros eran muy chiquitos. ¿Qué hacer con esos televisores? Y surgió la idea de dárselo a los maestros, de vendérselo a los maestros de una manera, realmente costaban nada, ¿no? Era ínfimo lo que había que pagar por un televisor de estos. Y entonces se hicieron listados enseguida a través de los sindicatos para que esos maestros accedieran a los televisores. Y yo recuerdo, a mí me pasó una cosa muy simpática, ¿no? Porque en esa lista yo era un profesor reciente, podríamos decir, novato en la universidad, y a la hora de repartir, pues no estaba entre los primeros, había compañeros que llevaban mucho más tiempo que yo. Pero bueno, me puse en la lista, esperaba tener un televisor en mi casa. Recuerden siempre que estábamos en periodo especial. Y los últimos televisores que habíamos tenido eran los televisores rusos, que ya muchos ya no estaban útiles, por falta de piezas, por mil cosas. Y me acuerdo que ya al final, cuando quedaban 2 personas y un televisor por repartir en aquel periodo, y yo tenía que disputar ese televisor con una compañera que era auxiliar de limpieza, una mujer humilde, con una familia grande. Caramba, yo no iba a disputar ese televisor con esa mujer. O sea, debíamos ir a que el sindicato, a que la asamblea de trabajadores decidiera de quién era ese televisor, o sea, quién había que tocar el televisor. Yo inmediatamente me paré y dije, no, ese televisor se le da a la compañera, ya yo esperaré por el próximo.
Ese televisor debe dársele a esa compañera porque, bueno, tiene una familia enorme. Ella lo necesita mucho más que yo, así que yo cedo la posibilidad sin discusión de que ella sea la que la que recibe el televisor. Pero entonces pasó una cosa increíble, porque en ese momento, en esos intercambios que se hacían más fuertes con Venezuela, esta idea de la batalla de ideas, de llevar los televisores a las escuelas, a todas partes, Fidel decide enviar los televisores a Venezuela, a las escuelas en Venezuela, repetir este proyecto en Venezuela, en los barrios pobres de Venezuela. Y se dejaron de recibir los televisores. Se dejaron de recibir los televisores. Y yo me acuerdo que me molesté muchísimo. Caramba, he hecho el bobo. En el fondo, reconozco que lo pensé así. Ahora me quedé sin televisor. ¿Y por qué este hombre le manda los televisores a los venezolanos? Claro, cuando conocí Venezuela, cuando pude ver de cerca la situación que había en los cerros, toda la ignorancia con que han querido sumir en la pobreza y en el dominio a amplias capas del pueblo venezolano, como ha pasado en América Latina y en todas partes. Ellos tratan de tener un pueblo ignorante para poderlo dominar. Y la importancia que tenía que el conocimiento llegara a todas partes. Y que esos televisores iban a ser usados precisamente para enseñar a la gente, que se iban a utilizar precisamente para que la gente tuviera acceso a la educación, para que la gente tuviera acceso a la alfabetización, usando métodos modernos, usando métodos asequibles a todos, porque un maestro puede transmitir por sus enseñanzas a miles de alumnos a través de los televisores, millones a través de los televisores. ¿Cuántos maestros serían útiles entonces necesarios para llegar a esos millones? Le faltan millones de maestros. Y eso sin duda hacía mucho más eficiente el intento de alfabetizar, de enseñar, de llevar cultura a amplias masas del pueblo. Y esa era la grandeza de Chávez y de Fidel, que yo inicialmente pensé, egoístamente, en mi propia limitación de quedarme sin el televisor. Y por supuesto después comprendí la justicia de aquello, la justeza de aquella medida, aquella decisión de nuestro presidente. Eran de las cosas extraordinarias de Fidel. Podríamos estar hablando aquí horas de las cosas de él, de la grandeza, de la visión que tenía de todas las cosas. Por eso que él iba a todas partes, por eso se metía en los barrios, por eso cuando nadie se lo imaginaba se aparecía en casa de cualquiera, por eso visitaba a los campesinos, por eso iba a la Sierra Maestra y se conversaba con la gente. Ese documental maravilloso, Mi amigo Fidel, ustedes tienen que haberlo visto seguro. Se ha puesto muchas veces en el documental Mi amigo Fidel, que va a ver ese señor que tiene débil visual por la edad, en plena sierra, y habla con ese señor y se ocupa de sus problemas y le resuelve lo de los espejuelos. O sea, ese era él, un hombre inigualable, irrepetible. Y uno empieza a comprender cada vez más aquella frase de Raúl, de que Fidel es Fidel y que Fidel es insustituible. Y es verdad que Fidel es insustituible, es imposible de sustituir. Yo creo que no hay manera de sustituirlo. Nos queda su legado, sus enseñanzas, de las cuales tenemos que aprender todos los días. Su creencia en los principios, su fe en los principios, en la firmeza de sus principios y en el honor. Bueno, a él nos hace falta Fidel más que nunca. Creo que debemos acercarnos a su pensamiento, debemos acercarnos a su legado y debemos acercarnos a su vida. Debemos aprender de su vida ejemplar, de la ejemplaridad con que se consagró a defender los intereses del pueblo, la ejemplaridad de sus principios, su sentido del honor, su ética revolucionaria. Creo que son elementos del cual tenemos que beber todos los días, aprender todos los días, acercarnos todos los días a esa enorme figura histórica, ese hombre extraordinario, modesto y sencillo, que condujo la lucha de todo un pueblo por su liberación, que condujo la resistencia de este pueblo durante tantos años y que nos dejó
les repito, su vida. Yo creo que no solamente aprender de las cosas que escribió, que ya es tremendo, de sus reflexiones, sus últimas cosas que dijo, de su gran obra, de tantos años en discursos, en intervenciones en todas partes, sino aprender de su vida, de la ejemplaridad de su vida, de las cosas que fue capaz de hacer, de su compromiso con el mundo, ese tremendo discurso sobre el futuro de la humanidad. Y yo referirme a un discurso de Río, pero es que lo hizo tantas veces y se adelantó tanto en el tiempo, anunciando los peligros de la especie, de lo que podía significar el cambio climático. Fidel también fue un precursor también en la lucha por la liberación de la mujer. Fue uno de los objetivos clave por los que se hizo la revolución y encabezó, sin duda, la lucha porque las mujeres en Cuba alcanzaran todos los derechos. Porque al final todo se resume en su concepto de la justicia, en su lucha por la justicia para todos. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este café con Daniel. Los quiero dejar como un material que a mí me gusta muchísimo. Seguro que ustedes lo van a disfrutar igual. Para despedir este programa, les recuerdo que martes y jueves estaremos hablando de la verdad. Estaremos en nuestro programa. Espero que les haya gustado las dos versiones anteriores que hicimos, de los dos primeros capítulos, por decirlo de alguna manera, de la hora de la verdad. Vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir trabajando temas nacionales y temas internacionales de esta misma forma, aplicándole cada vez más dinámica a lo que estamos haciendo. Y bueno, pues espero poder seguir contando con su colaboración, que sigamos aumentando los suscriptores. Recuérdense que hay la famosa campanita hay que tocarla, si no usted no recibe los avisos. Si usted no se suscribe y no toca la campana y pide a YouTube que recibir los avisos de los videos que salen con este programa, pues no lo va a recibir. Eso es elemental, hace falta que lo tengan en cuenta. Y bueno, nos vemos en otro café con Daniel el sábado a las 2 y a las 7 de la noche a la hora de la verdad, para seguir hablando de Cuba, para seguir defendiendo las causas justas de este mundo. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote, desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América.